detiene a oír tu eterna estrofa de agua. Tú, viejo Duero, sonríes entre tus barbas de plata, moliendo con tus romances las cosechas mal logradas. El mundo romano desarrolló las posibilidades del agua como ninguna otra cultura anterior. Con pequeñas variaciones, su molino de agua para grano se utilizó en Occidente hasta finales del siglo XIX. Con el tiempo su uso se amplió a fuelles, martillos de forja, piedras de afilar y para bombear agua de las minas. El funcionamiento es simple. El agua corre a través de un canal y desemboca en una rueda de cubetas. Pero la rueda de agua llega pronto a un callejón sin salida tecnológica. El viejo y pintoresco molino, con sus engranajes y correas, era ineficiente. El siguiente paso lo constituyó la turbina. Su adaptación a la producción de hidroelectricidad mediante el alternador supone un salto fundamental en el uso de esta energía. Ello también incluye a nuestro país, que ve surgir pequeñas instalaciones en la mayor parte de sus valles. Más tarde, las destrucciones de la guerra civil y el aislamiento de la posguerra hacen que España desarrolle al máximo sus recursos hidroeléctricos. Un buen número de grandes embalses intentan subsanar nuestra carencia de combustibles fósiles. Dos circunstancias empañaron el éxito de este intento. Una, gran cantidad de pequeños altos que salpicaban nuestra geografía fueron abandonados. Dos, la irregularidad de nuestro clima. ¿Pudo evitarse la primera? La segunda, desde luego, no. Relieve y precipitaciones son los condicionantes naturales de la hidroelectricidad. Favorecida la península por su relieve, con grandes desniveles en las zonas septentrional y levantina, no lo es en cambio por la escasez de precipitaciones que obliga a hablar de tres Españas: la húmeda, la seca y la semiárida. Las posibilidades hidrográficas mayores corresponden a la costa cantábrica y al Pirineo, por ser zonas montañosas y húmedas. Por el contrario, la cuenca del Tajo, ríos andaluces y Segura suponen una aportación modesta e irregular.
Así pues, dos son las líneas previstas por el Plan de Energías Renovables para el futuro. Recuperar las minicentrales que fueron la base de la producción de energía eléctrica en los pequeños núcleos rurales, muchas de las cuales aún se conservan en buen estado, y potenciar las grandes centrales de bombeo. Nuestro país, privado de recursos fósiles de importancia, ha sobrevivido a graves crisis energéticas gracias a los ríos. Debemos cuidarlos para que el poeta siga cantándolos. ¿Quién pudiera como tú, a la vez quieto y en marcha, cantar siempre el mismo verso, pero con distinta agua? Río Duero, nadie a estar contigo baja, ya nadie quiere atender tu eterna estrofa olvidada. La central hidroeléctrica tiene por fin aprovechar la energía potencial contenida en la masa de agua que transportan los ríos para convertirla en energía eléctrica. El uso de esta fuente energética no está sometido a la inevitable pérdida del motor de calor típico de una central térmica. En una central hidroeléctrica, el 90% de su energía potencial es transformada en electricidad. No todos los embalses tienen aprovechamiento eléctrico. La única función de algunos es regular el caudal de los ríos, el abastecimiento de agua y los riegos. En el curso bajo de los ríos, la energía del agua puede aprovecharse directamente, sin necesidad de embalsarla. En este caso hablamos de centrales fluyentes. En los cursos altos y medios se hace imprescindible retener el agua en un embalse para liberarla controladamente. En este caso tenemos una central con regulación. Hay dos modos básicos de aprovechar la energía hidráulica. Primero, aprovechamiento por derivación. Consiste en desviar el agua por un canal lateral de menor pendiente y rugosidad. En un determinado momento se turbina y se devuelve al río. Segundo, aprovechamiento por acumulación, que consiste en provocar un desnivel artificial interrumpiendo la corriente con una presa. A media altura de la presa se encuentra la toma de aguas y en la base la sala de máquinas. En estos casos se habla de central a pie de presa. Esta clasificación no es excluyente, de modo que las soluciones mixtas son las más empleadas. Es decir, se hace pantano y de él se derivan las aguas por un canal.
En esencia, toda central eléctrica es un centro de transformación de energía. Veamos las partes que la constituyen. La presa, cuya configuración depende del terreno y de la que existen dos grandes tipos. Presa de gravedad, que realiza la contención del agua por el propio peso del muro. Presa de bóveda, que la consigue mediante el empuje de los dos extremos del arco contra las paredes laterales de la roca. Los aliviaderos, cuya misión es defenderse de las grandes avenidas o atender necesidades de riego. Se encuentran generalmente en la pared principal y pueden ser de fondo o de superficie. En la pared interior de la presa se instalan las tomas de agua de las que parten varias conducciones hacia las turbinas. Hasta aquí los componentes externos de la central. La sala de máquinas que alberga los grupos turbina-alternador es la esencia del proceso. Existen diversos tipos de turbinas. La Pelton, con palas en forma de concha que reciben el impacto de los chorros de agua lanzados por los inyectores. Se usa para centrales de gran salto y pequeño caudal. La Francis, con un distribuidor de álabes fijos o móviles que regulan el caudal y guían el agua. Esta entra al rodete en dirección radial y sale por el eje. Son adaptables a distintos altos y caudales. Las de tipo Kaplan, hélice o bulbo. Son de flujo completamente axial, insustituibles para grandes caudales y saltos pequeños, gracias a sus álabes móviles. La turbina es solidaria al eje del alternador y al de la excitatriz, y no puede girar a cualquier velocidad si queremos producir una corriente de frecuencia fija. El regulador de velocidad de la turbina es el verdadero cerebro de la máquina. En función de la demanda de potencia, regula la abertura del distribuidor y el caudal de agua, y como consecuencia, la potencia de la turbina. Haz con nosotros un pequeño repaso e imagina el proceso hasta aquí. Como ves, el rodete de la turbina está unido por un eje al rotor o imán del alternador. Al girar, induce una corriente alterna en las bobinas del estator. El agua, lógicamente, se restituye al río. Antes de acabar,
algunas preguntas que debes responder. Solidario con el eje de la turbina y el alternador, gira un generador de corriente continua, llamado excitatriz, que sirve para excitar los polos del rotor. ¿Por qué necesitamos corriente continua para producir corriente alterna? Pregúntate mejor, ¿cómo se obtiene la polaridad norte-sur de los electroimanes que constituyen el rotor? En los terminales del estator se obtiene corriente eléctrica de media tensión y alta intensidad. ¿Cómo y por qué la pasamos a baja intensidad y alta tensión? Aún queremos plantearte un problema importante. La demanda diaria de electricidad es variable. Las centrales termoeléctricas no pueden, por razones técnicas, adaptarse a estos cambios bruscos. Esto quiere decir que en momentos de muy baja demanda, las centrales termoeléctricas, incluso funcionando al mínimo, generan un exceso de electricidad que no puede almacenarse ni ser absorbido por el mercado. Para no despilfarrar esta energía, se recurre a las centrales hidroeléctricas de bombeo. Estas centrales disponen de dos embalses a distinta altura y funcionan así. Hora punta o de gran demanda. Turbinamos el agua del embalse superior y la recogemos en el inferior, siguiendo el proceso ya explicado antes. Horas de baja demanda. Habrá que contar con grandes motobombas, o mejor aún, máquinas reversibles, es decir, alternadores que ahora funcionan como motores y turbinas que ahora funcionan como bombas, trasladando el agua del embalse inferior al superior. Con las variantes que puedes imaginar, el ciclo se repite indefinidamente. La electricidad es, en sí misma, una forma de energía limpia. Por lo que sabemos, su transporte y distribución apenas presenta más problemas que los meramente estéticos. Pero no ocurre así con las formas de producirla. La hidroelectricidad, no exenta de inconvenientes, posee ventajas evidentes respecto a otros procesos. Para empezar, no es un combustible, no ensucia la atmósfera ni deja residuos. El hecho de turbinar el agua contribuye a su depuración. Permite ejercer un control necesario ante posibles avenidas e inundaciones, así como asegurar un caudal mínimo en el río. Permite regular y extender los regadíos y convierte ciertos parajes inhóspitos en lugar adecuado para disfrutar del deporte y la naturaleza. Pero es precisamente esta transformación de un sistema fluvial en otro lacustre lo que supone un notable impacto ecológico, a veces irreversible. Los ríos del mundo constituyen un gigantesco depósito de energía. ¿Cómo aprovecharla sin pagar un alto precio por ello? No hay que olvidar que el agua es también necesaria para otros fines, no siempre fáciles de armonizar.
El daño que causan las centrales de bombeo puro y minicentrales es menor, si bien estas últimas provocan serios desajustes de caudal en las cabeceras de los ríos. Pero tratándose de grandes embalses, el problema es difícil por muchas razones. La acumulación artificial de materia orgánica procedente de pesticidas y el vertido de residuos río arriba son la primera y más seria de las complicaciones. La magnitud de las obras y de las inversiones es enorme. Los diques no pueden construirse en cualquier parte ni de cualquier modo. Se pueden producir inestabilidades gravitatorias que es preciso controlar mediante péndulos y otras técnicas más sofisticadas. Control que habrá que extender a posibles grietas y filtraciones en la pared de la presa. Se incrementan las pérdidas por evaporación y la retención de caudal no solo introduce variaciones de temperatura, sino también de oxígeno, limo y sales que portan las aguas. En consecuencia, el suelo, río abajo, se ve privado de nutrientes. La infiltración de agua en las laderas del vaso puede provocar el desprendimiento de grandes masas de terreno. De un modo u otro, se van acumulando sedimentos que acortan la vida útil de los embalses. ¿No estarán destinados a convertirse en las zonas pantanosas y marismas del futuro? Si los terrenos son pobres y despoblados, su inundación puede ser aceptable. Pero a veces son bosques, labrantíos, haciendas, pueblos, comunicaciones, monumentos, los que desaparecen bajo el agua para siempre. Las indemnizaciones ciegas a todo lo que no sea legal y tangible no parecen la solución perfecta. ¿Y si el bien común que pretendemos se paga con el dolor de mucha gente? Acuérdate, Lucinio, este verano, cuando el pantano bajé, e ir al collado, en la tumba de madre, recador. Todo lo que daban, nada nos dieron. Trabajo para los hombres, aquí lo hicieron. Todas horas ruido, poco y miedo. Algunas veces pienso ir al pantano, esté bien lleno, mirarme dentro, y hundirme a estar contigo. Es cierto. Los embalses dan vida a grandes zonas. Es cierto también, si el suministro de energía falla, nuestra civilización terminará tan abruptamente como la música de un órgano privado de viento. Las soluciones fáciles no llevan lejos. El conflicto sigue abierto.